La pequeña Harmony tenía 11 años y llevaba en sus manos algo más pesado que su mochila escolar, el peso invisible de no ser esperada. Su escuela pública, ubicada en las afueras de Charleston, Carolina del Sur, rara vez alentaba sueños fuera de lo común, especialmente para quienes, como ella, provenían de un barrio olvidado con un apellido difícil de pronunciar. Desde muy temprana edad, Harmony se enamoró del piano que había en la iglesia de la esquina. Tocaba de oído, con una precisión que dejaba callados a los mayores. Su madre, Brenda, era empleada doméstica y, a pesar de la agotadora rutina, siempre encontraba tiempo para escuchar a su hija tocar, con los ojos llorosos y un orgullo que trataba de ocultar a la niña. En el otro extremo de esta realidad estaba el señor Raymond Collier, el rígido director de la Academia de Música del condado. Elegante, conservador y notoriamente selectivo, Collier era conocido por mantener un estándar elitista. En su concurso anual de talentos hubo espacio para la técnica refinada, las partituras impecables y los apellidos conocidos. Nunca para la improvisación, nunca para sorpresas. Cuando Harmony fue seleccionada para la audición preliminar por recomendación de su profesor de música, un joven idealista recién salido de la Universidad de Columbia, los comentarios comenzaron a circular por los pasillos como púas sueltas. «Esta chica, no hay estudio formal». El día de la actuación, con un vestido sencillo y el pelo trenzado por su madre, Harmony subió al escenario con los ojos fijos en el piano de cola. Pero antes de que ella pudiera sentarse, el señor Collier entró en la habitación, miró las partituras que llevaba, garabateadas a mano con notas improvisadas, y las rompió delante de todos, diciendo con frialdad: «La improvisación no es música, esto es una audición, no un circo». Hubo un silencio incómodo. Harmony se quedó quieta, con el papel rasgado a sus pies. Un murmullo recorrió el auditorio. La maestra trató de intervenir, pero el director ya había abandonado el salón. El escenario estaba vacío, pero el piano seguía allí. Harmony respiró hondo, pasó los dedos por el teclado y decidió tocar, sin partituras, sin aprobación. La habitación donde tocaba Harmony era una de las más antiguas de la escuela, con paredes de madera oscura que absorbían los sonidos y solo hacían eco de lo esencial. Con cada nota que la chica arrancaba del piano, era como si se rasgara un velo entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente era. No había partituras, pero sí historia. Había alma. Se oyó una voz. En la audiencia algunos padres susurraban, otros simplemente miraban. Pero hubo un grupo que escuchó en absoluto silencio: los jueces. 3 reconocidos músicos del estado, invitados especialmente para ese evento. No conocían la armonía ni los prejuicios que la rodeaban, solo conocían la música. Y en ese momento, lo que escucharon fue abrumador. Mientras los dedos de la niña se deslizaban por las teclas, su maestra, la señora Dalton, observaba de pie junto a la cortina. Recién salida de la universidad, había dejado una prometedora carrera en Nueva York para enseñar en una escuela pública. El talento de Harmony fue la primera razón por la que creyó que su elección no era un error. El segundo estaba ocurriendo allí mismo, ante sus ojos. Fuera de la sala, el director Collier fumaba en silencio. A pesar de que no escuchó la música, algo dentro de él era inquietante. Durante años construyó una reputación inquebrantable, protegido de las críticas y las presiones sociales. Pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría estar en el lado equivocado de la historia. Harmony, en cambio, no jugó para demostrar nada. Tocó porque era la única forma que conocía de respirar cuando el mundo intentaba asfixiarla. La sala permaneció en silencio durante unos segundos después de la última nota. No hubo aplausos inmediatos, solo un asombro colectivo, como si nadie supiera con certeza lo que acababa de suceder. Y entonces, una de las juezas, la reconocida pianista Clara Mendel,
Se levantó lentamente. Ella no aplaudió. Caminó hacia el escenario. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó, sin micrófono, pero con una voz lo suficientemente firme como para resonar en el fondo de la sala. «Armonía. Armonía Washington». Clara sonrió de soslayo. «Bueno, Harmony Washington, nos diste algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Valor, verdad, música de verdad». Un murmullo de sorpresa recorrió el público. Finalmente llegaron los aplausos, tímidos, luego crecientes, hasta convertirse en ensordecedores. Harmony, confundida, solo sonrió, sin saber exactamente qué hacer. Tras bambalinas, el director Collier volvió a entrar en la sala con pasos rígidos, pero con un semblante comedido. Vio al público vitoreando al que había tratado de silenciar. Vio a los jueces de pie, y más que eso, vio que su propio error estaba abierto de par en par. Más tarde ese día, llamó a Harmony y a su madre a la sala de juntas. La tensión era palpable. «Señorita Washington», comenzó evitando el contacto visual, «el reglamento del concurso exige una puntuación. Has roto esta regla». Brenda estrechó la mano de su hija, que ya esperaba el veredicto. Pero el jurado, y fueron unánimes en pedir su inclusión en la final, y técnicamente no había una cláusula sobre las interpretaciones originales. «Derecha, será revisado». Era el máximo de humildad que podía expresar. Harmony llegó a la final, pero no sin nuevos obstáculos. Surgieron rumores de favoritismo, protestas veladas de padres influyentes e incluso la amenaza de cancelar el evento por incumplimiento del protocolo. La presión iba en aumento. Su maestra le sugirió que esta vez usara una pieza tradicional. Harmony incluso lo intentó, pero algo dentro de ella decía que su verdadero camino no era seguir las reglas de aquellos que nunca la querían allí, sino hacer su propio camino. Y así continuó, jugando con el alma, tocar con dolor, jugando con la fe. Al acercarse la final, la historia de Harmony comenzó a circular más allá de las paredes de la escuela. Un video de su presentación, discretamente grabado por un estudiante con su teléfono celular, se volvió viral en las redes sociales de la ciudad. Rápidamente, los periódicos locales y las pequeñas emisoras quisieron entrevistarla. Pero Harmony, tímida, rechazó todas las invitaciones, no buscó la fama, solo quería jugar. Brenda, su madre, se convirtió en un pilar aún más fuerte. Entre un turno y otro en la casa donde trabajaba, comenzó a asistir a las reuniones escolares para apoyar a su hija, incluso sin entender términos técnicos como timbre o resolución armónica. Lo que entendió fue cuánto necesitaba que su hija fuera escuchada, y no solo escuchada en el piano, sino como ser humano. Mientras tanto, la señora Dalton libraba su propia batalla entre bastidores. Defendió a Harmony en reuniones con la junta escolar, se enfrentó a las críticas de otros profesores e incluso fue amenazada con el despido por exponer la escuela a los medios de comunicación. Pero nunca se echó atrás. Era una mujer blanca, sí, pero sabía lo que era ser juzgada por decisiones que iban en contra de las expectativas. Encontró en Harmony un reflejo de su propia lucha por la autenticidad. El director Collier, a su vez, entró en una crisis silenciosa. Comenzó a revisar el reglamento de la escuela, los criterios de evaluación y, sobre todo, a sí mismo. Por primera vez, se permitió dudar de si su rígida forma de conducir la educación era de hecho la mejor. La tensión aumentaba cada día, y entre las críticas veladas y el apoyo inesperado, Harmony siguió ensayando, no en el conservatorio, sino en el viejo piano de la iglesia del barrio. Allí, en silencio, nació un artista y una revolución. Quedaban 3 días para la final del certamen. Harmony estaba en su casa, ensayando una nueva pieza, una composición suya, más compleja que la anterior, cuando sonó el timbre. Brenda respondió y se encontró con un sobre sellado, entregado por un mensajero de la escuela. Cuando lo abrió, su corazón se apretó.
El contenido era una notificación oficial. Harmony fue descalificado. La justificación: inconsistencias en los criterios de selección y ausencia de registro técnico de la obra presentada. Brenda se sentó a la mesa de la cocina sin palabras. Harmony leyó el documento en silencio. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Esta vez no. No van a parar, ¿verdad, mamá?, susurró, apretando con los dedos los bordes del papel. La noticia se difundió rápidamente. La escuela alegó que era necesario preservar la integridad de la competencia, pero muchos sabían la verdad. La presión de unos pocos padres influyentes había triunfado, por ahora. Sin embargo, algo cambió esa noche. Harmony no corrió al piano, no le pidió ayuda a la maestra, ni siquiera se escondió. En su lugar, se sentó frente a una vieja grabadora que usaba para estudiar, se puso un micrófono improvisado y comenzó a tocar su pieza en su totalidad de una sola vez. Luego, el video se subió al canal de la iglesia sin subtítulos, sin edición. Solo el título: a los que intentaron silenciarme. En 24 horas, más de 100.000 personas lo habían visto. Entre ellos, Clara Mendel, y también productor de la Orquesta Filarmónica de Atlanta. El video de Harmony explotó como un rayo en un cielo despejado. En solo 2 días superó el 500.000 de visualizaciones. El piano de la pequeña iglesia, con su sonido imperfecto, transmitía más emoción que las lujosas habitaciones donde muchos talentos ya habían pasado en vano. Clara Mendel, la miembro del jurado que la había defendido en la primera audición, compartió el video en su perfil oficial con una breve pero poderosa leyenda: si esto no es música, entonces nada más lo es. Las reacciones no se hicieron esperar. Profesores de otras escuelas, músicos independientes, periodistas y hasta artistas internacionales comenzaron a comentar sobre el talento de Harmony. La historia se convirtió en tema de programas de televisión. La llamaban la chica que silenció el silencio impuesto. En la escuela, el ambiente era incómodo. El director Collier se vio sometido a la presión pública. Una petición que pedía su renuncia superó las 10.000 firmas en 3 días. Los estudiantes protestaron en silencio, pegando partituras garabateadas en los pasillos con la frase: la improvisación es resistencia. Brenda, asustada por la proporción que todo ganaba, trató de proteger a su hija de la exposición. Pero Harmony, por primera vez, parecía estar a salvo. No estaba buscando un escenario. El mundo finalmente estaba escuchando lo que había estado diciendo durante mucho tiempo. Fue entonces cuando llegó la invitación. No por correo electrónico, ni por mensaje, sino por carta, firmada a mano. Nos gustaría invitarlos a una actuación especial en la apertura de la temporada de la Filarmónica de Atlanta. No es necesario, trae solo a ti y su música. Harmony permaneció en silencio durante largos segundos. Luego miró a su madre, que lloraba suavemente, y dijo con la serenidad de quien siempre sabe: me voy, pero primero quiero terminar lo que empecé. En la mañana del día en que se llevaría a cabo la final del concurso, de la que Harmony fue oficialmente descalificada, el auditorio de la escuela amaneció con algo inusual. Estudiantes, maestros e incluso residentes del barrio se congregaron en la puerta llevando carteles, teléfonos celulares, instrumentos y, en muchos casos, lágrimas contenidas. La señora Dalton, vestida como si fuera a dar un concierto, se paró en el escenario con un micrófono. Como el talento ha sido silenciado aquí, hemos decidido llevarlo afuera. Hoy tendremos un concierto diferente. Un concierto de escucha. En la plaza frente a la escuela, montaron un pequeño escenario improvisado. Un viejo teclado fue prestado por la iglesia. Harmony llegó con la cabeza en alto, vestida con sencillez, como siempre, pero había algo nuevo en su mirada: firmeza, convicción. Ya no tenía dudas de si era lo suficientemente buena. Tampoco debería estar allí. Esa presentación ya no era para la aceptación, era para todos los que vinieron antes que ella y fue silenciada.
y para todos los que aún vendrían. Frente a una multitud cada vez mayor, Harmony se sentó al teclado. Tocó la nueva pieza, su pieza, con más intensidad que nunca. Las notas sonaban como palabras que el mundo necesitaba escuchar, gritos de dolor, ecos de superación, brújulas de libertad. Mientras jugaba, su madre, de pie en la primera fila, le apretaba un cordón alrededor del cuello. Era la abuela de Harmony, una mujer que nunca tuvo la oportunidad de estudiar, pero que cantaba himnos en casa como si fueran oraciones. Brenda sintió que, de alguna manera, ella también estaba allí. Cuando terminó, Harmony guardó silencio. El público se puso de pie, ovacionando de pie. Pero lo que más me conmovió no fue el volumen de los aplausos, sino el gesto que siguió. Los 3 miembros del jurado que miraban desde lejos, incluida Clara Mendel, se acercaron lentamente y uno por uno se inclinaron ante la niña. No como jueces, sino como oyentes transformados. En ese momento, Harmony no era solo un joven pianista, era un símbolo, un acto de resistencia, una sinfonía contra el silencio impuesto. Después de la actuación en la plaza, Harmony se convirtió en un nombre familiar, no solo por su música, sino por la forma en que se enfrentó a la injusticia. Aún así, siguió asistiendo a la escuela con normalidad, rechazando invitaciones para entrevistas o apariciones en los medios. Su enfoque siguió siendo la música, y en la promesa que se había hecho a sí misma, terminar lo que había empezado. En el mismo periodo, los cambios comenzaron a suceder discretamente dentro de la escuela. La petición que pedía la salida del director Collier fue entregada al Consejo de Distrito. La dirección comenzó a ser compartida con un nuevo subdirector, quien implementó políticas más inclusivas en las actividades culturales. La señora Dalton, previamente amenazada con el despido, fue ascendida a coordinadora pedagógica del sector artístico. Su postura firme y ética le había valido el respeto de otros maestros y el apoyo de padres que, una vez escépticos, se convirtieron en defensores de la inclusión. En la iglesia, mientras ensayaba sola, Harmony recibió una llamada inesperada. Era Clara Mendel. Armonía, todavía tienes la invitación para tocar en la inauguración de la temporada de la Filarmónica. Pero, ¿qué cambio? No queremos solo una presentación, queremos que termines la noche con una composición propia. El escenario es tuyo y la orquesta te acompañará. Harmony tragó saliva. No me lo esperaba, pero algo dentro de ella lo sabía. Había llegado el momento. Días después, en un tren a Atlanta, Harmony vio pasar el mundo a través de la ventana. Tenía una mochila en los pies y la partitura escrita a mano en el regazo, no por encargo, sino por elección. Era la misma canción que se había tocado tantas veces, pero ahora había más. Ahora ella tenía al mundo escuchando. La sala de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Atlanta estaba abarrotada. Cientos de personas ocuparon los asientos. Críticos, músicos, periodistas, estudiantes. En el escenario, los instrumentos afinaban en armonía. Pero esa noche hubo algo diferente. Todo el mundo esperaba no solo un espectáculo, esperaban una historia viva, contada por dedos que nunca se rindieron. Harmony esperaba en el backstage, vestida con un elegante vestido azul marino, sencillo pero imponente. Su madre le tomó la mano. Detrás de ellos, la señora Dalton sonrió con emoción. Ambos sabían lo que representaba ese momento. El presentador subió al escenario y se limitó a decir: «Damas y caballeros, con ustedes, Armonía Washington». La chica caminó lentamente hacia el centro del escenario. No había micrófono, no había palabras, solo silencio, un silencio reverente. Se sentó al piano, miró la partitura manuscrita, respiró hondo, y así comenzó. Las primeras notas fueron suaves, como una brisa. Poco a poco, la melodía fue tomando forma, como contando su viaje. Injusticia, resistencia, esperanza. El arreglo era una audaz mezcla de soul, gospel, jazz y música clásica.
una fusión de mundos que hasta entonces nunca lo había aceptado del todo, pero que ahora aplaudía su existencia. La orquesta la acompañó, pero no la guió. Ella era la que lideraba. Una niña negra de 11 años al frente de una de las filarmónicas más respetadas del país con su propia composición. Algo inédito. Y entonces, en el apogeo de la pieza, hizo algo inesperado. Dejó de tocar. Durante 2 largos segundos, el piano permaneció en silencio. El conductor la miró, confundido, pero antes de que nadie reaccionara, Harmony regresó. Interpretó el último papel sola, sin compañía, con lágrimas corriendo discretamente por su rostro. Fue en ese momento cuando el público lo entendió. Ese silencio fue lo único que sintió cuando le rompieron la partitura, cuando trataron de silenciarla. Ahora, ella reescribió ese momento con música. Al final de la función, el teatro se puso de pie. Ovación, gritos, grita, aplausos que no cesaron. Y luego, los jueces del antiguo concurso, invitados especiales esa noche, también se pusieron de pie. Incluso el señor Collier, sentado discretamente en la última fila, se llevó las manos a los ojos. Harmony no sonrió. Se limitó a cerrar los ojos. Por primera vez, sentí que ya no necesitaba demostrar nada. Meses después, Harmony ya no era solo una promesa musical, era una referencia. Continuó asistiendo a la escuela pública, a pesar de varias ofertas a instituciones de élite. Su decisión era clara. Quería crecer con los pies en la tierra donde nació, junto a aquellos que creyeron en ella cuando nadie más lo hizo. La escuela se sometió a una renovación. El concurso de talentos se reestructuró, dando cabida a múltiples formas de expresión musical, incluida la improvisación, anteriormente rechazada. Un nuevo piano fue donado a la institución en honor a la niña que se atrevió a jugar con su corazón. El director Collier pidió permiso. En su carta pública reconoció sus errores. No escuché cuando debería haberlo hecho. Ahora aprendo en silencio. Harmony siguió componiendo. Sus canciones entraron a formar parte de programas de inclusión artística en comunidades marginadas. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de resistencia y de nuevos comienzos. Pero para ella, todo se reducía a algo simple: sentarse al piano, cerrar los ojos y tocar. No por reconocimiento, no por etapas, sino porque, en el fondo, tocar era la forma más sincera de seguir existiendo y de transformar el mundo, nota a nota. Años más tarde, en una pequeña escuela comunitaria en la campiña de Georgia, una nueva generación estaba aprendiendo música con partituras garabateadas a mano. En un rincón de la habitación, una fotografía enmarcada mostraba a la joven Harmony Washington sonriendo frente a un piano. El pie de foto decía: el silencio trató de detenerla. La música ha respondido por todos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite creer en su propia voz. Déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido en silencio, pero decidiste expresarte de todos modos? Cada historia importa, cada nota cuenta. Suscríbete para recibir más historias que conmuevan e inspiren, porque a veces una sola verdad puede resonar para siempre.